poética que busca en su interior expresar lo que está sintiendo. Luego fue a una narrativa, en esa narrativa que haces en este libro tan bello de la fugacidad del instante. Esa voz poética, ¿cómo se halla presente en ese libro y por qué sentiste la necesidad de escribir esa novela? Bueno, realmente en el último año ya había escrito cuentos en Colombia cuando yo trabajaba como crítico de cine y fundamos el suplemento literario y ahí escribí mis primeros cuentos. Pero eso no están en la biblioteca piloto de Barranquilla, recopilados los suplementos, pero yo no tengo eso en ningún libro. Cuando me iba a graduar de la Universidad de Hunter College, no existían en aquella época los talleres literarios, sino en inglés, y no había facultades de creación literaria, pero yo siempre había querido tomar esos talleres que solamente existían a raíz de 1945, que se fundó en Iowa, después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos escritores en ciernes, hoy en día famosos, tomaron ese famoso taller literario de Iowa y de ahí se basaron para hacerlos en las universidades, pero se tomaban dentro del currículo de una carrera, digamos. Y yo tomé ese, que me tocó tomarlo en inglés, aunque yo estaba estudiando la lengua, se tomaban cursos en inglés también. Y allí en ese taller escribí el cuento que hoy en día es el más largo, tiene 7000 palabras. Y de ahí en adelante, a partir de ese, encontré mi alter ego que se llama Carlos Alberto Rivadeneira. A lo largo de los años yo escribí cuentos que no tienen nada que ver con ese personaje y cuentos que sí tienen que ver. Y los reuní en 2010 en un libro que se llama Triacas. Ese libro, antes de que saliera publicado, yo se lo entregué en 1989 en su versión primera a Maribel Moreno, la escritora barranquillera, cuando fui a París, y ella me dio 3 líneas para la contraportada del libro cuando saliera publicado, y murió, así que ella no vio el libro publicado. Creo que fue yo estuve en el 89, eso fue como en el 95 que ella murió. Pero en las cartas que nos escribían me decía: en esos cuentos tuyos, ahí hay una novela del padre. Obviamente yo había querido escribir una novela, pero en el año 70, cuando yo tenía 21 años que regresé de Nueva York, no tenía las técnicas, ni los conocimientos, ni las lecturas que serían necesarias para escribir una novela de esa envergadura. Y no lo hubiera podido escribir nunca antes. Hasta que finalmente ya me estaba volviendo mayor y dije: ¿para cuándo voy a dejar de escribir esa novela? Había escrito una novela corta, pero me impuse en 2015 escribir diariamente durante 9 meses. Se tomó escribir el material, escribiendo de 12 de la noche a 4 de la mañana, y 3 meses más para ordenarlas y crearlas en capítulos. Y ese es el origen del libro, porque es la adolescencia de ese personaje, Carlos Alberto Rivadeneira. No están incluidos los temas de los cuentos, pero es el arco que va desde el nacimiento del niño en 1948 hasta pocos días antes de graduarse de bachillerato en el Colegio San José, y está narrado en primera persona por el adolescente de 17 años. Esa es la historia básicamente de esa novela, que originalmente yo pensaba que iba a ser de 350 páginas o 400, y resultó, luego de ordenarla y arreglarla, en 682 páginas impresas, eran más en cuartillas. ¿Quieres compartirnos aquella parte donde nos cuentas de la influencia que tiene Jaime Jaramillo Escobar X en tu vida? Y esa parte donde hablas de Jaime, y aquella parte donde te estás despidiendo del padre que se va, que es una parte poética muy intensa. Como les decía antes,
en la biblioteca de mi hermana yo encontré ese libro, que fue el primer libro que se publicó en Colombia, recogiendo a 13 poetas nadaístas. Y se trata de eso, que fue como una voz que me mostró el sendero, tanto por la homosexualidad como por la poesía, para asumir mi destino como tal y darme el valor para continuar en la búsqueda de una voz tan auténtica y tan honesta como la de en aquella época X504, que no sabíamos que era Jaime Jaramillo Escobar. Y también hablo de cómo en el colegio me obligaban a escribir diariamente, y yo escribía un poema diario. En tercero de bachillerato habíamos comenzado a estudiar la asignatura de castellano y literatura con el padre Daniel Múnera. El padre Múnera era un hombre fortachón y alto de 30 y pico de años, a punto de ordenarse sacerdote después de 17 años de estudios en Colombia e Italia. Le encantaba abrirse a la sotana para dejar al descubierto el pecho lleno de vellos negros, porque según él, el clima de Barranquilla no era compatible con esas sotanas gruesas de los jesuitas, más afines al clima frío de la región andina. Nos reuníamos 5 veces por semana en nuestro salón del segundo piso. Al comienzo del curso decidió encomendarnos la tarea de escribir todos los días una página sobre lo que quisiéramos y en el género que escogiéramos. Con ese fin nos hizo comprar cuadernos donde consignaríamos nuestros escritos. Él los leería cada fin de semana y el lunes siguiente los devolvería con comentarios. Cuando pensaba que había 1 o 2 textos dignos de mención, hacía que sus autores se pusieran de pie y los leyeran en voz alta ante sus condiscípulos. Yo me tomé la tarea muy en serio y por primera vez me dediqué a escribir diariamente un poema. Una que otra vez me hizo leer mis escritos ante mis compañeros. Me felicitaba en privado con pocas palabras y en el cuaderno escribía párrafos breves haciendo sugerencias y criticando el contenido. Aunque para muchos de mis condiscípulos esto era un ejercicio inútil o una pérdida de tiempo, para mí era el momento en que podía materializar, entre comillas, esa emoción estética que habíamos debatido en aquella clase de preceptiva literaria en segundo de bachillerato, esa satisfacción conmigo mismo, ese arrebato, ese aumento de los latidos del corazón en el instante mismo de la creación. Sin embargo, tenía que cuidarme que los poemas en sí no dejaran en evidencia el objeto de mi deseo, pues no me quería ver expuesto a que el padre Múnera se los pasara al prefecto y al resto de su conciliábulo y me pusieran en el banquillo de los acusados de su santa Inquisición. En lugar de autocensurarme o de buscar la forma de que los versos fueran ambiguos, me hubiera gustado escribir con la misma libertad con la que el poeta nadaísta había escrito, el poeta nadaísta X504 había escrito Jairo contra mi ingle. A comienzos de año, durante las tardes en que Betty no estaba en casa, aprovechaba para subir a su cuarto y hojear los libros maravillosos que guardaba en su biblioteca. Al parecer Bernardo también era muy buen lector y le había regalado varias cajas de su propia colección en los que había varios tomos con tapas de cuero y letras doradas editados por Aguilar. Como me había apasionado por leer y saber más de los nadaístas, aunque eran poquísimos los simpatizantes de este movimiento en Barranquilla, ya que su fundador, Gonzalo Arango, y la mayoría de sus seguidores vivían en Medellín, por eso leía todo lo que publicaban ellos y sobre ellos en los suplementos literarios de Bogotá. Cada vez que podía, subía al cuarto de Betty a hojear con mucha curiosidad los libros de su biblioteca. Un día vi que Betty le mostraba una foto a mi tía Lidia en la que aparecían retratados ella, el poeta Mario Rivero y una amiga, y me enteré que lo había conocido recientemente en Bogotá y que había regresado a Barranquilla con varios libros de los nadaístas y algunos ejemplares de la revista Eco. Revisando los libros para decidir qué leía, me topé con la primera antología de poetas nadaístas. La portada era roja con letras blancas y tenía varios dibujos en tinta negra y se titulaba 13 poetas nadaístas, acabada de publicar en Medellín en 1963 por Hernando Salazar de Ediciones Triángulo. Lo leí de un tirón una tarde en que caía uno de esos aguaceros desaforados que duraban horas y que se llevaban todo lo que encontraban a su paso, incluidos árboles y automóviles, como el de Country, en el que habían muerto ahogados los papás de 2 amigos míos del colegio.
Sabía que cuando eso sucedía, la ciudad se paralizaba y que Betty no regresaría hasta después de que campara. Cuando llegué al cuarto poeta, que se autodenominaba X504, descubrí esa voz libre de prejuicios que me ha acompañado desde siempre. Tal vez pudo hacerlo porque se escudaba detrás de ese seudónimo. El hecho fue que Jairo contra mi ingle me presentó un mundo que no había pensado fuera posible y me mostró el camino. Aquí parte del poema. Mi cuchillo debajo de mi vestido, su vaina contra mi ingle, las flores de tu jardín temblaban en sus tallos, miré tus ojos junto a la reja, dijiste, el amor que me tienes te va a matar. En ese momento comprendes y te precipitas sobre el timbre, se enciende la luz detrás de los cristales, te escondes en tu alcoba, mi cuchillo piensa, entrega su desnudez en otras manos, el amor y la muerte duermen juntos a los 15 años. Y no era porque tuviera 14 años cuando lo leí por primera vez, era la fuerza abrumadora de sus palabras, su osadía, la belleza de sus imágenes, la contundencia de la muerte, las que me arrastraban y me elevaban y me volvían a dejar caer en la exuberancia del deseo, y me dije, bendito seas X504, y me devoré todo el libro buscando otra vez, otra voz que sonara con la misma intensidad, pero no la encontré, y regresé una y otra vez a ese poema maldito y glorioso que es Jairo contra mi ingle. Tu sangre corriendo por mis manos entre el pulgar y el índice, resurges mágicamente cuando el relámpago acuchilla el firmamento. Hoy eres un presidiario, pero yo compuse un libro de amor en honor a tu adolescencia. El libro de Jairo fue quemado y el humo subió derecho al cielo, pues era el sacrificio del puro Abel a su perverso Dios. En las noches de invierno, como los inviernos del colegio, te veo correr por la hierba húmeda, descalzo. Hace 10 años yo era un charco de amor en el invierno, tú chapoteando en las charcas en octubre. Muchachos desnudos jugaban pelota en el campo de hierba mojada. Tú preferías correr y mirar por los corredores, tu sexo contra mi vida. ¡Ay, mi cuchillo! X504 dice, si de un amor queda un poema, está muy bien. Eso indica que nos conmovió, pero si no queda nada, tanto mejor. Eso indica que no nos dejamos conmover. Ay, pero él es tan solo un poeta, no un amante. Y ese ritmo de ese poeta anónimo, desconocido, lejano e inconmensurable, alimentaba mis noches buscando escribir un solo poema que se le pareciera en esa maravillosa desfachatez del amor y del sexo, libre de ataduras y de convencionalismos, pero sin lograrlo, naturalmente, aunque siempre insistiendo noche tras noche ante esas hojas de los cuadernos amarillos que iba llenando con desafuero, destrozando obstáculos, invadiendo cotos y revelándome en el acto de revelarme a mí mismo. Cuando llegó noviembre, antes de los exámenes finales, el padre Múnegar entregó una lista de los mejores del curso y convocó a la clase entera a que se presentara a las 5 de la tarde en el patio del recreo principal. Justo en su centro hizo construir una hoguera, y cuando comprobó que todos los alumnos de tercero de bachillerato estábamos presentes después de pasar lista, empezó a arrojar uno a uno y sin excepción los cuadernos que contenían los trabajos literarios de sus discípulos. No sé si por el calor de las llamas algunos mostraban los ojos llorosos. En cuanto a mí, sentía tanta rabia e impotencia, tanto desasosiego y tristeza, que miré los reflejos de la pira con estoicismo. Me sentí traicionado, violentado, vulnerado, destruido. Allí, en esas cenizas que poco a poco se iban acumulando en ese patio de brea que pronto abandonaríamos para irnos al nuevo plantel construidos en los terrenos que había donado la colonia francesa a los jesuitas a principios de siglo para que algún día construyeran su nuevo colegio en Ciudad Jardín, se iban desintegrando
mis primeras batallas con el ángel, los frutos de una lucha sin cuartel que arderían en el recuerdo para siempre.